Hi, guys. Welcome to Church Talk. Thank you for tuning in. We have a lot of lineup for December. I promise you, we will not miss a single Wednesday. Now, if you have not donated to our Mexico mission trip, please do so. Now, that's all the English for today. Este podcast va a ser en español. Perdón por asustarle. Aquí está el pastor César Galvez. No estamos en San Antonio, no estamos en Dallas, estamos en Arlington. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Ethan. Gracias primero. Bien, gracias al Señor. Gracias por la invitación. Gracias por el honor de invitarnos a estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, reciban un fuerte saludo. Y conéctense pronto a estar escuchando todo lo que está sucediendo aquí en Mundo de Fe Arlington, porque la presencia de Dios se está moviendo en este lugar. Amén. Amén. César es el pastor de Iglesia La Mies. Así es. ¿Sí? En San Antonio, Texas. Así es. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Cuál es su historia, la iglesia y todo? Ok, bueno, yo soy de la Ciudad de México, entonces mexicano allá. No hablas muy chilango. No, bueno, ya Dios me redimió. A mí no me, bueno, sí me redimió con acento gringo, pero prefiero chilango. Sí, de la Ciudad de México allá, y bueno, llevo viviendo en Estados Unidos ya 12 años, ahí en San Antonio, Texas. Plantamos una iglesia hace 6 años y bueno, el Señor ha sido muy bueno. Hemos ido avanzando, estableciendo el reino de Dios de una forma muy, muy increíble. Por otra parte, en la parte profesional, soy ingeniero en sistemas, desarrollo software para el gobierno de Estados Unidos en diferentes entidades y bueno, pues servir al Señor es un privilegio que tenemos. ¿Y estás permitido hablar de su trabajo y todo? Hay cosas que puedo hablar, hay cosas que no puedo decir, pero algunas sí. So you're a software engineer. Sí, así for es. the US government. Es correcto. ¿Cuál departamento? Bueno, mire, he trabajado con diferentes departamentos. He estado con el Departamento de Agricultura, Departamento de Educación, con el IRS, Departamento de Defensa, NASA, el Departamento de Veteranos. Entonces, he estado en diferentes entidades trabajando. Wow, wow. Entonces, pero sí voy a hacer el chiste, el broma. No estás en el departamento de votos. No, gracias a Dios, no. Yo creo que si estuviera ahí, el resultado hubiera sido diferente. Bueno, en Texas, no. Y si me conoces, sabes que no hay resultado todavía. Pero bueno. Es correcto. Eso es todo lo político esta mañana. Esta tarde. Sí es tarde. Yo solo que nunca duermo. Entonces, pastor, hemos escuchado su historia de Ciudad de México. Así es. Entonces, ingeniero de software, ¿cómo fue el camino hacia San Antonio, Iglesia La Mies y software engineer? Bueno, mira, yo nací en una cuna cristiana realmente desde que nacimos. Mis papás, ellos iban a una iglesia y de esa iglesia los mandaron a plantar varias congregaciones en diferentes regiones. Entonces, el evangelio fue algo de nuestras vidas todo el tiempo, aunque no tuve un encuentro personal sino hasta los 18 años. Cuando tuve esa decisión, fue una temporada muy interesante en la vida porque estaba entre que iba a estudiar, estaba entre que a dónde es que Dios me estaba dirigiendo y fue una etapa muy, muy, muy linda. De hecho, de toda esa etapa estamos escribiendo un libro que luego te platico de él. Pero, ¿y de qué es lo que Dios ha hecho en toda esta temporada al poderle decir sí a Dios, contestarle sí a lo que Dios quiere hacer a través de la vida de una persona, ¿no? Cualquier persona que está dispuesta a decirle que sí, y Dios empieza a desarrollar y se empieza a desenvolver de una forma tan increíble en la vida de uno, ¿no? Entonces fue a los 18 años cuando tomo la decisión de seguir al Señor y fue el llamado es una forma bien interesante. Cuando viene el llamado realmente de parte de Dios, yo vengo regresando de estar sirviendo en una iglesia en Monterrey y estaba en un autobús y estando ahí en el autobús orando, yo le dije al Señor, Señor, quítame todo lo que estorba para realmente conocerte. Y bueno, una oración peligrosísima que no se la recomiendo a nadie. Porque cuando yo hice esa oración al Señor, al día siguiente, inmediatamente tuve un accidente automovilístico donde iba a 180 kilómetros por hora. También no se lo recomiendo a nadie. Perdón, ¿en millas cuánto es? Eso es como unas 110 millas por hora, más o menos. Vale.
Y entonces estaba yendo bastante rápido y para hacer la historia larga, corta, eh, un carro se me metió, empecé a derrapar el carro, empezó a dar vueltas, me pegué 2 árboles, un poste y terminé dentro de una tienda. Y eso fue en un domingo, de hecho, y cuando Dios, gracias a Dios, no me pasó nada. Y hay muchos detalles muy lindos en la historia que te podría contar, pero lo estoy tratando de resumir. Así que ese domingo pude llegar a la iglesia, no me pasó nada. El pastor que Eso pasó antes de ir a la iglesia. antes de ir a Ah, eso ok. fue en la mañana, sí. Ok, no fue durante la iglesia. No, fue en la mañana. Entonces, muy de mañana, de hecho eran como las 5 de la Me mañana. sorprende que tenías energía para hacer eso a las 5 de la mañana. Bueno, es que yo repartía los domingos una ruta de la fábrica de mi papá. Entonces yo me levantaba temprano para entregar esa ruta. Y yo me había levantado tarde porque venía de regreso de este viaje de misiones en Monterrey. Bueno, entonces, y estaba en la iglesia ya cuando pude llegar y estaba dándole gracias a Dios porque no había pasado nada, porque veía que fue un accidente muy, muy fuerte. Eh, de repente había un pastor invitado y el pastor invitado me conocía, pero no sabía lo que había pasado y me llamó entre las filas y me dijo, oye, me dijo, Dios te salvó y la vida. Y cuando, nada más desde que dijo mi nombre, me acuerdo como, es como un balde de agua fría en mi cuerpo. Y me dijo, Dios te salvó y la vida porque tiene un llamado para ti. Y tienes 4 formas de responder al llamado. Una es decir, no quiero. Y a veces no lo decimos con nuestra boca, pero sí lo decimos con nuestras acciones. La segunda es decir, no es mi tiempo. Y eso es muy típico porque uno va con los jóvenes y le dices a los jóvenes, oye, sirve al Señor, busca a Dios. Y los jóvenes dicen, no, déjame vivir mi vida. Eso déjalo para los adultos, ¿no? Y uno va con los adultos y les dice lo mismo y dice, no, eso déjalo para los jóvenes. Yo ya, mi tiempo ya se pasó, ya no tengo energía. Entonces es la segunda forma de decir, es mi tiempo. La tercera es decir, no tengo la capacidad para, o no tengo lo que se necesita para poder resolver el llamado. Y porque a veces que muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras limitaciones que, que no entendemos realmente las historias bíblicas. Cuando vemos la palabra de Dios y a las personas que Dios utilizó, eran gente inexperta, ¿no? Gente que no tenía las cualificaciones, pero Dios los utilizó porque tenían un corazón correcto. Y la cuarta es decir lo que decía Samuel, heme aquí, haz conmigo como sea tu voluntad. Entonces cuando termina de decir todo eso, para mí fue así como que un llamado del Espíritu Santo fuertísimo. Entonces ahí le entregué genuinamente mi vida a Cristo y inmediatamente vino el llamado de parte de Dios, aunque no se cumplió sino hasta 16 años después, pero ahí fue donde mi vida cambió por completo, verdaderamente. Sí, yo creo que todos tenemos o vamos a tener esos momentos de... para el pastor fue un accidente de automóvil. Y pues para mí, vamos a ver, no sé, no, quizá haya pasado, no sé, pregúntame después del podcast. Algo que sí tengo que decir, cuando decías que era un pastor de visita, cuando eres joven, la última cosa que quieres es interacción con ese pastor durante la prédica. No sé si alguien puede... Yo tengo amigos que me han dicho eso, donde están en una conferencia o algo y el pastor les acerca y estás en tu mente, por favor, no. Y luego te agarra y Dios te está diciendo o algo. Y es algo padre, pero en la misma vez algo muy intenso y por eso los jóvenes, no, que no. Entonces cuando dijo eso, el pastor, pues, o sea, pasa a todos. Pasa a todos. Muchos conocen mi historia de que yo nunca había dado a este pastor en particular mi plan que quiero hacer en mi vida y me acercó y me dijo que yo creo que tú vas a tener mucho éxito en lo de financiero y yo, ¿cómo que sabe que yo? Pero y vas a estar haciendo ministerio y esto y esto y esto y esto en la misma vez y yo, ¿cómo es que sabe esto? Pero me dice, en algún momento vas a tener que dejar ese negocio y estar en el ministerio. Fue algo que tuve que escuchar, pero la verdad tienes que escucharlo. Y lo que estabas diciendo de que tomó 16 años para cumplir el plan, ¿no? Claro. Puede tomar 16 segundos o 16 años. Es algo muy padre, la Biblia. Entonces, con un poco de conocer al pastor, lo vamos a conocer mejor en el tema. Español es mi segundo idioma. El tema es Sobreviviendo 2020.
sobreviviendo no es algo negativo, sino positivo. Es survive, es sobrevivir. O sea, vas a salir vivo. No sé lo más claro que lo puedo poner. Claro. Lo que quiero decir con esto es en un año comenzando con fuego en todo el mundo, se veía como Australia, luego California y no sé dónde, y luego pandemia, y luego economía, y luego iglesia está en línea, y luego para muchos de nosotros habían muchos muertos y muchos con COVID, muchos nada de ver con COVID. En mi caso, llevo ya 3 amigos que murieron este año con nada de ver con COVID. O sea, están pasando cosas este año y luego, como decíamos antes, que no sabemos quién ganó la elección, las elecciones. Y luego, todas estas cosas pasando y hay Navidad enfrente de nosotros y ya terminó el año. Yo todavía me siento como que es junio, mayo, pero es noviembre. Entonces vamos a hablar acerca de sobrevivir un año de oscuridad. ¿Cómo crecemos como cristianos en la oscuridad? ¿Cómo crecemos? Qué buena pregunta. Yo creo que lo primero en definir es el crecimiento. Esa palabra es muy esencial y muy, muy interesante, que tiene que ver con el producir, el crecer, el reproducirse, ¿no? Como seres humanos es una función que todos tenemos que reproducirnos de alguna forma. Desde el libro de Génesis, si te das cuenta, cuando el Señor empieza a hablar que se creen los pastos y que se creen los árboles, fue un mandamiento que les dijo, produzcan, ¿verdad? Y cuando crea luego al hombre, les dice lo mismo, produzcan, crezcan, ¿no? Multiplíquense. Y yo creo que por mucho tiempo, antes aún de la pandemia, esa es una situación que estaba afectando a la iglesia de una forma tan tangible. Yo el otro día en una predicación en la congregación hablaba acerca de la importancia de crecer, no nada más dentro de este año, que por supuesto que este año tenemos que seguir creciendo para engrandecer el reino de Dios. Pero una de las cosas más críticas que yo pude encontrar es una estadística que dice que alrededor del mundo nacen aproximadamente cada segundo alrededor de 200 niños. Hay una tasa de crecimiento y solamente el 33% de esos niños van a ser cristianos. Ahora, de ese 33% de la tasa de crecimiento anual, dice que muchos dejan de ser cristianos de ese 33%, lo que queda que nada más hay una tasa de crecimiento del 15%. Cuando hablo de esto, aquí va la parte interesante. Para el 2050, la estadística dice que los musulmanes va a ser la religión más grande que los cristianos, que los judíos y que los católicos juntos. Entonces, hay una crisis de crecimiento dentro del cuerpo de Cristo, hablando desde el cristianismo. Entonces, y eso es un punto en el cual podemos hablar muchísimo. La iglesia ha estado dormida por mucho tiempo y tenemos que entender que tenemos que levantarnos para poder crecer, como podemos, no nada más en los tiempos buenos, sino en los tiempos no tan buenos. Timoteo le dijo, o Pablo le dijo en una carta a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, dice, porque no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y para qué? Para que seas de testimonio, para que seas de testigo ante la gente. Eso es algo fuertísimo. Y yo creo que ahorita de lo que estamos hablando es cierto, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Hablaste de los incendios en Australia, pero sucedieron aquí en Estados Unidos. Estuvimos hablando de la pandemia, que obviamente fue algo que pasó en este año, que estuvo atacando muchísimo la visión, la mentalidad, el enfoque de que tantas iglesias y pastores e individuos teníamos acerca de lo que íbamos a hacer en este año, ¿no? Pero yo creo que dentro de todas esas situaciones, a lo que el Señor nos quiere llevar a poder entender es que Dios sigue estando con nosotros y su palabra dice bien claramente que para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien. Entonces este año de oscuridad, este año que ha sido un año verdaderamente difícil, simplemente saca a resplandecer en dónde es que está nuestra vida y dónde está nuestro corazón genuinamente con Cristo. Y una vez que podemos entender eso, entonces podemos crecer correctamente. Aquí va, esta es una cosa muy importante. Algo que no crece
es algo que está enfermo. Si algo está saludable, tiene que crecer, tiene que multiplicarse, tiene que extenderse. Y eso es una medida no para señalar, porque a veces señalamos a ciertas cosas, o señalamos a ciertos pastores, o señalamos a ciertos ministerios, o señalamos pero eso es algo para nosotros mismos, para poder primero analizarnos nosotros qué tanto estoy creciendo en mi relación con Cristo, en poder multiplicarme para poder compartir de la palabra de Dios con otras personas. Hablando también, y perdón, me estoy tomando muchísimo tiempo en esta pregunta, pero se me hace súper interesante. ¿Cómo crecemos como cristianos? La realidad de las cosas es que yo creo que había una falta de crecimiento en lo profundo de la presencia de Dios en la gente. Estamos tan enfocados en actividades, estamos tan enfocados en servir, estamos tan enfocados en el hacer, pero nos hemos olvidado de a quién es al que servimos, que es Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios genuinamente, podemos multiplicarnos con facilidad, podemos crecer con facilidad, nuestras iglesias van a crecer. Si hay algo que sucedió en este año y es increíble, es que estábamos pasando en la cúspide de las iglesias. Teníamos iglesias llenas, teníamos finanzas fuertes, teníamos en lo profesional el panorama era bueno y demás, pero independientemente de todas esas cosas, encontramos una realidad. Cuando fueron movidos los cimientos de nuestras vidas, porque fue una crisis para todo el mundo. Todo el mundo pensó, bueno, ¿cómo, qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mi seguro de gastos médicos? ¿Cómo voy a pagar mi casa? ¿Cómo voy a pagar? O sea, la economía, por lo que se vislumbra, va a caer y demás. O sea, todos entramos en ese conflicto de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Gente súper espiritual, gente nueva en Cristo, gente no cristiana. Todo el mundo entró en ese tema y en esa crisis de temor, ¿no? Pero cuando leemos la palabra y dice que su perfecto amor echa fuera todo temor, eso es algo increíble, porque a pesar de todas las circunstancias, podemos seguir desarrollándonos en Cristo, porque no duerme el que cuida nuestra alma. O sea, Dios sigue estando al pendiente de nosotros y eso es suficiente para seguir estando enfocado en Él, en su presencia, en su llamamiento, en los planes que Él tiene para nosotros, y por ende eso hace que podamos crecer. Cuando crecemos en intimidad con Él, podemos crecer en cualquier área de nuestras vidas. Amén, pues hay muchos puntos que todos padres, muy buena respuesta. Tengo que decir esto para los que aman a los Cowboys. Estabas diciendo listas y entraste un poco espiritual, entonces no lo dijo. Pero cuando Dak Prescott se lastimó, no, o sea, yo ya, esto es muy 2020 viendo al televisión cuando eso pasó. Y hablando de eso, iba a tener mi playera de Cowboys, pero no lo tengo porque el pastor es de Steelers, asquerosamente. Pero bueno, hablaste de crecer, tiene que estar vivo y todo Exacto. eso. Una opinión mía y de muchos es que si no fuera COVID, quién sabe dónde estaríamos. Muchos estaban dejando la iglesia porque su vida va tan bien cuando debe ser al revés. Y había como un sentimiento de contentment, como que, pues mi vida está bien, ya para qué. Y antes en la iglesia, todos ahí parados, y no, esto no es el caso para todas las iglesias, pero yo iba a muchas iglesias como lo hago, y siempre veo lo mismo, que están ahí parados o así, o no sé qué, y no están emocionados. Y luego el primer domingo de regreso en persona de COVID, todos aplaudiendo, todos brincando, todos que no sé qué. Entonces, tuviste que estar encerrado en casa por 2 meses para saber qué es alabar y adorar y para saber qué son los versículos bíblicos. Y eso no está bien. Pero con eso digo que yo creo que COVID fue algo bueno para cristianos y algo bueno para el mundo. Y eso es algo controversial porque dices que los muertos y no sé qué. Pero si ves al imagen más larga, en el día ahorita, todos que dicen que son cristianos. No hay debate ni nada. Y es algo también controversial. Yo he visto eso. Quizá todo el mundo es muy largo. Hay muchas personas que no están en lo que yo estoy diciendo,
pero eso es lo que yo he visto. Que los que dicen que son cristianos, ahí están y están en lo del leal. Pero todavía existe esa población de que soy cristiano y voy a estar cada domingo y los ves cada otro mes. Hay mucho ahí y veo que quieres decir algo. Entonces ya. Tocaste un tema importantísimo porque creo que una de las cosas que podemos identificar que está sucediendo en este momento, bueno, te lo pongo de esta forma. Yo creo que el pretexto número uno de la gente para no buscar a Dios era decir no tengo tiempo. Y creo que en este año, en el 2020, con la pandemia, Dios se encargó de limpiar nuestras agendas y de ver dónde realmente estaba nuestro corazón. Yo creo que la muerte más fuerte que ha habido en este año definitivamente no es el COVID, yo creo que ha sido la muerte espiritual. Y efectivamente, como tú dices, ahora dentro de las iglesias quedaron las personas, los congregantes que realmente aman a Dios. Y eso es una realidad. Una de las cosas que pasó en muchas de las iglesias, y también no en todas, pero es que hay menos gente de la que había normalmente. Pero la gente que está tan agradecida con Dios, ¿no? Y eso es una realidad. El pueblo de Israel pasó muchas veces por estas circunstancias. En todo el libro de Jueces, en el libro de Reyes, hablaba de que hacían lo bueno y Dios estaba con ellos, pero de repente vino ese espíritu de conformidad, ¿no? Y bueno, ese asunto pues es tristísimo porque lo que conlleva esa sensación es sentir que somos autosuficientes y que no necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la ausencia de Dios es muerte, ¿no? En el libro de Juan capítulo 5, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Y esa es la realidad de las cosas. La gente ha estado separada del Señor y a causa de estar separado del Señor es que sus vidas no pueden seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Como cristianos, sí, yo creo con todo mi corazón que ha sido algo bueno. Es como, yo lo tomo como que fue un shock a la iglesia. Es como cuando un carro está muerto y no tiene batería, tú tienes que traer otro carro o necesitas traer algo y jump started it. Yo creo que esto sucedió en la iglesia en la actualidad, como hacer un shock al cuerpo porque el cuerpo ya estaba muy cómodo y las cosas que están pasando en nuestra sociedad son tristísimas y desgraciadamente ver el nivel de cómo se está multiplicando la maldad, estamos encontrando que estos son tiempos bíblicos preparativos para la venida del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, Él habla claramente de las señales del fin del mundo y hablabas ahorita de que hubo incendios y que ha habido terremotos y que ha habido rumores de guerras y enfermedades y bueno, todas estas cosas están sucediendo en la actualidad y esto tiene que despertar a la iglesia, entender otra vez la parte que ha sido buena, ha sido que la iglesia se está dando cuenta una vez más de la veracidad de la palabra de Dios, de la veracidad de la presencia de Dios y de reconocer que necesitamos despertar. Y para finalizar esta pregunta, el Señor nos dice y nos invita a que tenemos que velar en todo tiempo. Dice, estén velando en todo tiempo porque el Señor viene como ladrón por la noche. Yo creo que ese remanente este grupo de gente en la iglesia donde, te lo pongo de esta forma, creo que Dios en este 2020 separó el trigo de la cizaña y Él pudo decir, esta gente es la que realmente me ama, pero todavía tiene que seguir por un proceso de seguir preparando su corazón, porque decías, volvemos a encontrar ese grupo dentro de la iglesia que al principio llegaron súper gozosos y alabando y exaltando, pero lo mismo hizo el pueblo de Israel después de pasar el Mar Rojo. Estaban contentísimos, dice que levantaron panderos y adoraron y exaltaron el nombre de Cristo, pero luego en el tiempo del desierto se olvidaron de Dios bien rápidamente y desgraciadamente toda esa generación se quedó en el desierto. Entonces, tenemos que estar velando y tenemos que estar orando y tenemos que entender que en tiempos buenos o en tiempos malos, Dios sigue sentado en el trono y sigue siendo digno de exaltación y de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Amén. Algo del desierto que estabas diciendo.
es que cuando de repente la iglesia fue en línea, todas las páginas de las iglesias tenían vistas y vistas y vistas y vistas. Y luego, entrando a abril, todavía tienen vistas. Y luego en mayo se bajaron. Es Y correcto. luego en junio se bajaron. Es correcto. Y luego regresa en persona, mucha gente llega. Y luego semanas y semanas y semanas pasan. ¿Dónde están las personas? Deben estar en línea. Vas en línea, no están. Exacto. Y estamos viendo cómo es que viven en el desierto. Es Y correcto. ahorita tenemos que tener mucho cuidado de no regresar al desierto, de salir del desierto. Hay dos, Uf. o sea, estamos en el desierto, tienes que decidir si vas a quedar o vas a salir. Hay dos decisiones aquí. Y entrando al otro punto, algo que estabas diciendo de que todos de tristeza, de que cómo voy a pagar mis cuentas, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer esto, antes de que hago eso, dijiste el shock, dijiste el shock. Yo creo que el shock más grande fue ver en el espejo de 2 meses de sin ir al cortar su pelo y estás viendo eso y son las 3 de la mañana y no estás ni cerca de dormir y estás vestido en algo sucio. Yo creo que eso fue el shock, donde ¿qué estoy haciendo? Es correcto. Yo y mi hermana nos quedaban despiertos hasta las 5 o 6 de la mañana porque Wow. escuela fue pues, cuando quieres Claro. hacerlo. Y luego dormimos hasta las 3 de la tarde y luego a las 2 de la mañana yo estoy cocinando o algo. Y en ese momento que pasaron a todos, ves a tus vecinos ahí afuera caminando y todos están perdiendo sus mentes. Yo creo que ese momento fue donde dicen que, ¿sabes qué? Hay iglesia en línea, necesitan voluntarios y van a la iglesia. Claro. Yo creo que eso fue donde trataron de comenzar todo ya. Con lo de economía y todo eso. ¿Cuál fue la palabra del 2020 que decías? ¿El frase de 2020? ¿Ya para qué? ¿O se me olvidó la palabra que decías? Que para terminar 2020 en una palabra. Ok, bueno, la parte que te decía, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es regresar al Señor, ¿no? Regresar. Que era de desánimo o era de... Bueno, claro, o sea, eso pensábamos que este año iba a ser un año de desánimo, que iba a ser un año de tristeza, pero Dios sigue estando con nosotros. Exacto, ¿no? Exacto. Amén. Estoy al favor de eso. Con eso quiero decir que lo que no está bien es asumir cosas de otras personas. Por ejemplo, COVID. Estás preocupado por tu economía. A lo mejor vas a querer saber por qué estás preocupado. ¿Qué es verdaderamente lo que está haciendo daño a la economía? Entonces vas a investigar la pandemia, vas a investigar, pero ¿cuántos han muerto? ¿Y cuántas infecciones hay? Y todo eso vas a investigar. Y luego vas a crecer tus razones. Y tus temores. Y tus temores. Hay personas que dicen que si no llevas cubrebocas, tú eres responsable por los miles de personas que han muerto. Tú eres la razón. Y luego las personas que sí llevan cubrebocas, ellos son las razones porque no estoy en el trabajo, porque están mediosos y no sé qué. Y con todo eso está creciendo una división Sí. y siempre estar always being on the attack. Y decía, explicando esto al pastor antes de grabar, decía, veo que tienes producto en tu pelo. ¿Es porque no estás feliz con cómo Dios te preparó y todo? Entonces, con eso, ¿cómo podemos evitar siempre estando en el ataque, se dice? Claro. Perdón por todo eso de peso y interrumpir y todo, perdón. No, pero la verdad es que es una realidad. Una de las cosas que creemos que están pasando es efectivamente, como nunca antes estamos viendo una división impresionante en cualquier tema, ¿no? Hay estamos Cowboys en y polos Steelers. expuestos. La gente, sí, o sea, y fue demostrado en todo. Nuestra sociedad lo está demostrando de una forma impresionante. Ahora, alguien que estornude por lo que sea y la gente sale corriendo del lugar, ¿no? Como que todos temerosos de que trae COVID, ¿no? Y es impresionante. Y por ejemplo, en el tema de las elecciones, en el tema de decisiones, si abrimos, si cerramos. Fíjate, hablando de este tema, hubo un pastor que se acercó conmigo y me dijo,
tú vas a ser responsable, porque nosotros ya habíamos abierto. En el primer fin de semana que dijeron las iglesias pueden abrir, nosotros abrimos inmediatamente y bueno, claro que teníamos nuestros CDC guidelines y demás, pero abrimos inmediatamente y esta persona me dijo, tú vas a ser responsable si la gente se enferma. Y me puse a pensar, y él a la fecha, después de todo este tiempo, no ha abierto, porque es el temor del contagio y demás. Y creo que el problema, o lo que Dios puso en mi corazón, que era el problema más grande, era precisamente eso, que había más muertes espirituales que muertes por el COVID. Y teníamos que entender que si Jesucristo viene en este momento y nos encuentra con tanto temor en nuestros corazones y en nuestras vidas, sería una vergüenza para el Evangelio, ¿no? Yo creo que sería el siguiente evento de estar volteando mesas. Ahora, ¿por qué hay veces que estamos tanto en ese sentimiento de como que en el ataque de las cosas y sensibles? Eso nos lleva a la actitud del corazón. El problema es que busco siempre estar en el primer lugar de mi vida. Cuando yo busco estar en el primer lugar de mi vida, entonces yo busco tener la razón. El orgullo crece y yo tengo, es lo que decía, si los que no tienen las mascarillas, de ellos es la culpa de que estén tantos contagios. Y el otro que tiene las mascarillas es porque tienes el temor, es porque estamos buscando ser sabios en nuestra propia opinión. Y eso dice el Señor, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos transformados, transformemos nuestra mentalidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no buscar el yo. Y ese ha sido el problema de esta sociedad en la que vivimos por mucho tiempo. Es una sociedad muy individualista, es una sociedad que busca primero lo suyo, y Jesucristo nos enseñó completamente lo contrario. Jesucristo no vino para servir, sino para ser servido. No vino para ser servido, sino para servir a los demás. Entonces, cuando hablamos desde este punto, esto nos lleva a entender completamente el ejemplo del Señor Jesucristo. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nuestro ejemplo, nuestra vida es de ser conciliadores, de ser pacificadores. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Porque ellos serán hijos de Dios, y bienaventurados los de limpio corazón, porque verán al Señor. Entonces, cuando habla de las bienaventuranzas y de que también nos da el ministerio de la reconciliación, tenemos que entender lo que dice Proverbios. Dice Proverbios que ser sabio muchas veces es saber tener la respuesta, pero no decirla, por buscar la unidad y buscar la reconciliación. Llevando este punto a la iglesia, creo que por mucho tiempo la iglesia ha tenido conflicto por buscar el yo. Es mi razón, es mi silla, es mi lugar, es mi tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, en alguna ocasión en la iglesia tuvimos una persona que uno de los primeros años pusimos unos adornos de Navidad, y eso fue un problema, que eso es algo pagano. Le digo, ¿es pagano de en dónde? ¿No? Y luego fuimos a cenar un día a su casa y tenía todo adornado de Navidad. Le dije, ¿cómo esto es pagano? ¿Cómo en la iglesia es pagano y cómo en tu casa no es pagano? ¿No? Y todo buscando las cosas individualistas de querer hacer un conflicto. La iglesia, yo creo que si dejáramos de pensar en el yo, podríamos vivir en tanta libertad, impactar tanto, llegando al primer punto de lo que estábamos platicando, para poder hacer un crecimiento. Esta sociedad urge de un encuentro y de un avivamiento de Dios. Ahora, ¿cómo lo van a encontrar? La palabra de Dios dice que en el amor que hay los unos por los otros, la gente de afuera va a poder reconocer que somos verdaderos discípulos de Jesús, ¿no? Y eso hace completamente la diferencia. Entonces, ¿cómo evitamos estar siempre en esa sensación de ataque, porque todo lo que hacemos es atacado? Pues lo encontramos en Lucas capítulo 14, donde el Señor nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y me siga, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a tomar la cruz de Cristo y seguir en pos de Él, pues estamos muertos a nosotros mismos, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, y hacemos los del Señor Jesucristo. Amén. Muy buena respuesta. La otra cosa que quería decir antes, pero lo moví aquí, es que todos, lo que decías de que los adultos dicen que no, los jóvenes, Okay, y los jóvenes ¿listo? que no, los adultos y no sé qué. No es porque yo soy parte de la generación que voy a decir,
sino que veo lo que hicieron mis abuelos y luego mis papás y luego los que son un poco más grandes que yo, los millennials y todo eso. Yo creo que esta generación, lo que decías de que cada niño que nace es 33%, ¿no? Que va a ser cristiano. Me gusta como decías que católico y cristiano son separados. Me encanta eso. Porque todos dicen que me preguntan, ¿eres cristiano? Y yo les digo sí. Cristiano, Y romano, luego, católico. ¿y cómo se ve su iglesia? Les enseño esto. Yeah. ¿Hacen más con eso? Yo, no. Tú estás pensando en católicos. Yo no soy católico. Claro. Para nada. Bueno, ya. Con los jóvenes de esta generación, yo siento que están pasando por algo diferente de todas las otras generaciones. Porque con lo que es la tecnología, en el teléfono que estás viendo esto, que está pasando por nuestro, a ver dónde comienza, el compu, al switcher, a la cámara, a este micro que va de regreso a la consola y ahí. Y luego esta computadora. Hace 10 años, imagínate, hace 20 años, imagínate, the speed, la velocidad de progreso Claro. es mucho más rápido día presente comparado al pasado. Entonces, con esto dicho, si jóvenes van a ser cristianos y van a hacer un avivamiento, hay potencial y va a estar como nunca lo hemos visto si jóvenes hacen eso. Pero si quedan en sus asientos y no hacen nada, yo creo que las estadísticas que César dijo van a ser peores. Oh, claro. Van a ser peores. Lo que César dijo de 33%, quizá es realidad ahorita, pero no es el how would you say, end all, tell all, el termine y Como que la última palabra. Como la última palabra. No es así. Si escuchas una estadística como esa y eres cristiano, primera cosa que debes de hacer no es, ay, qué horror o algo así. No, Claro. es, a ver, ¿cuáles amigos conozco que no son cristianos y que me van a escuchar? Y con eso de que me va a escuchar, esto es otro podcast, pero muchos me critiquen porque yo tengo amigos que no son cristianos. Y yo les digo, yo tengo un plan, oro por ellos cada día, más bien Dios tiene un plan y me va a presentar el momento de hablar a ellos con la Biblia. Pero si tú vas persona, que aceptas la Biblia, la Biblia, no vas a lograr nada. Tienes que seguir el plan de Dios. Entonces, eso es otro podcast. Quizá lo voy a hacer. Pero jóvenes tienen que hacer algo o no hacer algo. Escuchan esta estadística, ¿cómo lo cambio? Y ya hacen algo o dicen, bueno, ya valió. No. El objetivo con el cual yo te decía estadística y que efectivamente espero que genere eso es, uno, ver la necesidad de levantarnos para establecer el reino de Dios. Yo creo que los jóvenes son una fuerza esencial, ¿no? Los jóvenes tienen el tiempo, tienen y más ahorita, tienen las fuerzas, ¿verdad? Tienen las relaciones, ¿no? Los jóvenes todo el tiempo se están relacionando, ¿no? Y más aquí en Estados Unidos, como en cada clase cambias de gente a la cual tú puedes influenciar, ¿no? Y esos círculos de influencia tienen que crecer para poder unirnos y hacer algo positivo, un cambio continuo, constante, que le pueda dar la gloria al Señor. Y eso solo sucede cuando uno está dispuesto. La palabra de Dios dice, 1 podrá hacer frente a 1000 y 2 a 10,000. Es algo exponencial cuando podemos unirnos, y esa parte de trabajar en unidad es importantísima. En esta parte quiero hacer quote un libro de David Platt, Radical, buenísimo. Él empieza diciendo unas cosas, dice, hay gotas que surgen en las puntas de una montaña, pero no van a lograr hacer nada cuando están en el hielo, se deshacen y empiezan a bajar por la montaña. Pero cuando eso se empieza a unir con otras y otras y otras, entonces pueden hacer ríos súper caudalosos. Eso es lo que sucede en la vida de una persona. Uno solo no puede hacer nada. Jesucristo mismo, él dijo, él vio la multitud y le dijo a sus discípulos, ciertamente la mies es mucha, los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, ¿verdad? Entonces,
Y yo le agrego a ese versículo, porque, bueno, nuestra iglesia se llama la mies, ¿no? Entonces yo le digo, la mies es mucha, los obreros pocos y los pocos nos hacemos locos, ¿no? Porque hay muchos cristianos que saben cuál es la misión y saben qué es lo que tenemos que hacer. Y muchos jóvenes que han tenido la oportunidad y el privilegio de nacer en una casa cristiana. Porque hay muchos que no lo han sido. Hay muchos jóvenes que son primera generación, que ellos tuvieron un encuentro con Dios y a través de ellos fue que hubo una transformación en la familia, ¿no? Pero yo creo que todo tiene que ver con el ejemplo. Los jóvenes lo mejor que pueden hacer en este momento es el ejemplo por tantas generaciones. Tú hablabas de generaciones, generación X y los millennials y demás. Esta generación está ya desesperada de tanto engaño. Y eso es una realidad. Un engaño en la política, un engaño en ciertos sistemas económicos, un engaño en los sistemas de educación, un engaño en la sociedad, un engaño de tantas cosas, de mercadotecnia. Ellos están yendo, tratando de regresar a buscar lo genuino y lo real. Y no hay nada, Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. No hay nada que pueda ser más veraz que lo que Él pudo hacer y la muestra de amor más grande que pudo dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es unir fuerzas, ¿no? A veces los jóvenes son tan atrevidos, pero al mismo tiempo cuando es la necesidad de hablar en público de personas se intimiden tanto, ¿no? Pero necesitamos unir fuerzas. Tú tienes ciertas cosas, Ethan, que tal vez yo no tengo. Y otro pastor va a tener otras cosas, y otra persona, otro joven va a tener otras cosas, pero cuando dejo de poner mi atención en mis debilidades, que ese es un problema muy grande de los jóvenes, ¿no? Vemos las cosas que carecemos y las debilidades y tratamos de cubrir esas debilidades con ciertas máscaras o para buscar aceptación entre ciertas otras personas. Y cuando podemos quitar esas máscaras y entender, ok, yo no soy fuerte en estas, pero él sí, pero esa persona es fuerte en esas otras. Y cuando nos unimos, entonces Dios hace cosas increíbles para el reino de Dios. Amén. Con los jóvenes, es muy interesante lo que dices de que tienen como ansiedad y todo eso. Y eso es porque sientan que no tienen propósito. Exacto. Su propósito es crecer el reino de Dios. Eso es el propósito. No hay duda, no hay cuestión. Eso es el propósito. Y yo creo que el frase del año es pretexto. Sí. Yo tomé lo de los jóvenes hace como 2 meses o algo así. Y yo ya estoy viendo cada domingo que estoy en el salón quién llega, quién no llega, quién es leal, quién no es leal, quién es esto, quién es esto. This is not awkward for me, que están escuchando. Porque yo soy, a veces me regañan y a veces me dan complementarios de que soy muy directo. Soy muy directo y creo que eso es lo de gringo. Yeah. Cuando comencé a vivir en la Ciudad de México, los pastores me sentaron y me decían, Ethan, está bien, pero eres muy directo. No puedes hacer eso. Me dijeron que tienes que decirlo de otra forma, de otro ángulo, porque todo mundo te va a odiar. O sea, no. Entonces, hablo con los jóvenes acerca de estas cosas. Les digo, ¿y tú dónde estabas el domingo pasado? Pues es que en este caso estábamos ayudando a un familiar que se va a casar. ¿Y eso tiene algo que ver con el domingo? No. Pero nadie me iba a traer a la iglesia. Vives aquí a la vuelta, ¿no? Y ya sabes que tengo un descanso después del ensayo antes de que la iglesia comience. Yo puedo ir por ti. Y luego otro me dice, no, es que mi mamá no despertaba o no sé qué. Le digo, ¿y ubicas esa aplicación que se llama Uber? Y me dijo que no. Y el otro domingo, David, if you're listening, this is your shout out. Estoy en el salón al momento de comenzar el clase. Y son como las 11:10 o algo, y comienza el servicio a las 10:30. Entonces los que están, los que no están, no están. Entonces yo, bueno, David decidió no llegar hoy porque íbamos a planear lo de Navidad y el skate y todo eso. Programa 13 de diciembre para verla, pero bueno, entra de repente y me dice, llegué. Y se toma su asiento, y el domingo pasado lo veo entrar solo y me dice, tomé un Uber. Luego se sienta. Entonces, lo que estamos encontrando es que los jóvenes que entiendan
que crecer el reino de Dios es su propósito, les están yendo muy bien, están haciendo leales. Y los otros que no están batallando cada día en encontrar su propósito, y pretexto está, que no puedo hablar con mi amigo porque no quiero perder esa amistad si piensa que soy loco. Claro. ¿Sabes, pastor, que yo tuve un trabajador, bueno, un socio en mi trabajo el otro día, que yo decía, había un ministerio que entró al restaurante, yo trabajo en Chili's, que entró y dijo, aquí está mi tarjeta, si hay alguien en necesidad, quiero donar algo a algo. Y yo diciendo a mi socio, solo para hablar, les decía, estaría bien si donaba a nuestro viaje a México, porque nos falta. mdfarlington.org hay un tabla que dice misión CDMX. Bueno, entonces mi socio me dice, ¿y para qué van en esa misión? Pues para evangelizar y dar cobija, chamarra, todo eso. Esta persona no es más, hace brujería, brujería, witchcraft, ¿no? Hace brujería. Y hemos hablado acerca de eso mucho. Y me dice, para imponer su religión en otras personas. To impose your religion. Yeah, lo dije correcto. Mi español está increíble hoy. Para imponer su religión en otras personas. Y yo le dije, hay mucho ahí que hay que desarrollar. Y digo a los jóvenes, no estás haciendo eso. Es una nación donde puedes hacer lo que quieras. Bueno, el 2020 no puedes, pero normalmente puedes. A lo mejor nos van a dar multas porque no llevamos cubreboca. Pero bueno, el punto es que no debemos de tener temor. Yo digo a los jóvenes todo el tiempo, mis amigos, mis socios, de personas que encuentro, que me dicen, esta fue más clara, para imponer su religión en otras personas, o para esto, para el otro. A mí me gusta la iglesia, pero mejor la brujería. Todas estas cosas, jóvenes tienen miedo. ¿Para qué tenemos miedo si sabemos que Dios es la verdad? Es correcto, sí, definitivamente. Entonces, como generación, es tiempo de pararnos. Entonces, con todas las cosas que hemos hablado, ¿cómo nos preparamos para el 2021? ¿2021 va a tener batallas o no va a tener batallas? Seguramente vamos a tener batallas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, ¿no? Entonces, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo de ayer, de hoy, de mañana. Su presencia va a seguir estando con nosotros. ¿Cuál es la mejor forma que podemos prepararnos para el 2021? Número uno, buscar la presencia de Dios, ¿no? Hay tanta gente que dice amar al Señor, pero no tiene una relación personal con Él. Entonces, la mejor forma es buscar su presencia. Y hay tantas veces, el año pasado, por ejemplo, como cada año tomamos tantas decisiones, ¿no? De este año, mis metas para este año van a ser tal, tal, tal y tal. Una de ellas, por cierto, porque ya de todos los adultos, es bajar de peso, ¿no? Y tomamos la meta de decir, voy a bajar de peso, y acción segunda es, voy y me inscribo a un gimnasio. Ahora, ¿cuál es el problema? Una meta sin un plan se convierte en un buen deseo. Entonces, el negocio de los gimnasios es en enero, que todo el mundo quiere bajar de peso después de todas las fiestas y todo lo que se comieron, porque quisieron aprovechar el momento sin pensar en las consecuencias de lo que venía después, pero no hay un plan para poder mantener ese deseo. Entonces, toda meta que tengamos necesitamos tener un plan, y quien dirige nuestros pasos es el Señor. Entonces, la palabra de Dios dice que el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Entonces, si queremos poder cumplir las metas que tengamos, que sean las metas de Dios para nuestras vidas y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para prepararse para el siguiente año? Es buscar su presencia, buscar su rostro y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad y no la mía? ¿Qué es lo que le pasó a Jonás? A Jonás había un plan de parte de Dios, decirle, ve a Nínive. Pero Jonás, dentro de su deseo, dijo, bueno, yo no quiero ir a Nínive, yo quiero ir a Tarso. Y fue y compró su boleto para ir a Tarso. Está en el viaje, sucede lo que sucede, empieza el diluvio muy fuerte y demás. Empiezan a pensar que van a naufragar, empiezan a tirar todas las cosas. De repente se dan cuenta que es el que está dormido y lo tiran por la borda y se pone la paz. ¿Y qué es lo
¿En qué termina toda la historia? Bueno, termina que después de 3 días de estar dentro de ese gran pez que no sabemos qué era, lo tira, vomita ahí cerca de Nínive, y entonces tiene que cumplir de todos modos la voluntad de Dios. Él decidía si la cumplía sin gastar su boleto, si la cumplía sin estar vomitado, pero ahora lo cumplió de todos modos. Entonces, la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, ¿no? De una u otra forma. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el rostro de Dios y no perder el tiempo. Como nunca esta sociedad está perdiendo el tiempo. ¿En qué? En las redes sociales, en tantas suscripciones que tenemos. Buscamos suscripciones del periódico, de televisión, buscamos suscripciones de todo. Hay suscripciones en la actualidad, ¿no? Esta es la temporada de las suscripciones. Y tratamos de poder recibir notificaciones de todo el mundo y que estén introduciendo a nuestras vidas aquellas cosas a las cuales somos inclinados a querer tener. Y todo en la vida ahorita en la actualidad funciona con notificaciones. Si tú te das cuenta en los teléfonos, tu teléfono recibes notificaciones de llamadas, de mensajes, de una aplicación, de un juego, de todo recibes notificaciones, y eso llama tu atención para que te pongas a hacer aquellas cosas que tu cuerpo, que tu vida necesita. Ahora, la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros queremos que el siguiente año sea un año de bendición, permanezcamos en los planes de Dios, permanezcamos en su presencia, en su voluntad, haciendo cosas espirituales, cosas que tienen provecho. La palabra de Dios en Mateo capítulo 6 dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hagamos tesoros en el cielo. Entonces, para terminar esta pregunta, ¿cómo podemos prepararnos? Y poniendo el enfoque en Dios, es número uno, como te decía, busca el rostro de Dios. Si buscamos primeramente el rostro de Dios, Mateo 6:33, sobre todas las cosas, entonces, y número dos, tenemos que tomar una decisión. Busco el rostro de Dios, escucho su palabra, tomo una decisión y permanece en la decisión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Regreso al ejemplo del gimnasio. Tú tomaste la decisión, necesito bajar de peso, entonces me inscribí en el gimnasio, pero ahora tengo que decidir ir al gimnasio, y las primeras veces son las más difíciles porque tú sabes que cuando vayas al día siguiente te va a doler todo, ¿no? Y por cierto, me pasó hace un par de días. No puedes parar, no puedes tomar asiento. Sí, no puedes hacer nada. Pero ahí tú tomas una decisión. ¿Sigues haciendo lo que te conviene, que te va a costar trabajo? Porque lo fácil es quedarme sentado en el couch viendo la televisión. O decido siguiendo estando firme para poder cumplir y permanecer. Yo no voy a ver un resultado. Hay gente que va al gimnasio un día y se quiere parar en la báscula y ve que no pasó nada, ¿no? ¿Por qué no pasa nada? Porque tienes que permanecer. En la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Yo tengo que permanecer cerca de Él, y entonces van a empezarse a abrir los resultados y los planes y propósitos que espero de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Pues hemos hablado de todo lo de sobrevivir 2020, y hemos quedado en que tienes que buscar a Dios, al plan que Él tenga para ti y todo eso, y tienes que decidir y permanecer. Eso es el plan para 2021. Y yo creo que otro plan que estaría bien es escoger algo que tú como persona vas a hacer en 2021, significado a la Biblia. No gimnasio, no voy a comer ensaladas. Correcto. Sino, ¿qué voy a hacer conforme a la palabra de Dios este año? Voy a hablar a mis amigos de Dios, voy a leer la Biblia, ¿qué es lo que voy a hacer? Así es. Y yo creo que si todos buscamos, decidimos y permanecemos, vamos a terminar el año. Un año después, o sea, hoy en un año, vamos a estar más felices que nunca. Buenísimo. Entonces, Pastor, muchas gracias por hacer el podcast. Él tenía planes de ir hasta Dallas, pero vamos a decir que llegó para hacer el podcast. Entonces, muchas gracias. Seguramente vamos a ver todos nosotros en la Mies, en Facebook, YouTube, todo eso, Iglesia La Mies. Ahí está. Todos que están escuchando, esperan el otro miércoles. No voy a decir quién va a estar conmigo, porque puede ser 2 personas. Entonces, esté atento, porque va a estar padre.
Muchas gracias y buenas noches. Buenísimo, Dios les bendiga.